Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre esta conferencia de prensa de Coalición Ciudadana que está integrada por varias personalidades de diferentes cortes, digámoslo así. Y de eso se trata la democracia en realidad, de llegar a un consenso para mostrar un plan y sacar adelante el país que tanto lo necesita. Marisol Perestello, exministra de Justicia, nos acompaña en el sede Perú 21 para hablar sobre esta conferencia, presentando un macroplan para darnos estas medidas, alguna salida a esta crisis que vivimos. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, buenas tardes. Cuéntanos primero de qué se trata este macroplan. Hay varias aristas, estamos en una crisis política, seguimos en crisis política, estamos en una crisis de inseguridad y sobre todo económica. Eso es lo más grave, porque la economía había logrado resistir malos gobiernos y ahora ya llegó a su límite. Bueno, primero presentarles el manifiesto, que es como se llama, Manifiesto por la Democracia. Este es un esfuerzo que inician Transparencia, Proética y varias instituciones y personas al convocar de organizaciones sociales, al convocar políticos de distintas bancadas, de derecha, de centro, de izquierda, que han tenido ejercicio de gestión. Hay exministros, está el exministro Guino Costa, la exministra Montenegro, estoy yo, está Carlos Neuhaus, que todos sabemos y recordamos su paso por los Panamericanos, está el excongresista y exgobernador regional Mesías Guevara, y hay también políticos que están ahora, digamos, teniendo un rol protagónico. Está el ingeniero López Chao, está Cecilia Israel, y hay, digamos, en este está Luis Durán, que dirige un partido político, y esto no es una plataforma política ni busca hacerlo, lo que es un esfuerzo sincero. Hernando Ceballos, que es de izquierda, es un esfuerzo sincero por encontrar aquello que nos une y no enfocarnos en lo que nos divide, siendo conscientes, por supuesto, que tenemos distintas miradas del Estado y del mercado. ¿Qué cosa necesita el Perú en el futuro? ¿Y qué cosa hemos identificado? Primero hemos identificado la ausencia de un norte común para el Perú, o sea, la falta de certidumbre hacia dónde vamos. Y entonces dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es tener un norte. No importa si es que tú llegas al Congreso o si alguno de acá llega a ser gobierno, hacia dónde iría el Perú, hacia dónde vamos, hacia dónde nos comprometemos a caminar. El primer elemento, el común denominador, es que vamos a combatir la corrupción y el crimen organizado y no permitir que la política infiltrada por estas mafias termine gobernando el país. Eso me parece fundamental. Lo segundo es vamos a erradicar frontalmente la corrupción. O sea, acá no hay blindajes, acá no hay temas de corrupción, y para eso tienes que garantizar un Estado de Derecho de verdad, pues un sistema de justicia que funcione y combatir la impunidad. Y luego hay objetivos concretos en materia de reformas. Reforma de educación, urgente, reforma de salud, cierre de brechas de infraestructura, obviamente de brechas sociales, pero brechas de infraestructura, caminos, para que pueda, digamos, haber un mercado de verdad, tienen que haber caminos, porque si no, tú puedes tener una cosecha maravillosa, pero si no tienes cómo sacar los productos, de nada sirve. Y adicionalmente hemos identificado temas medioambientales, pero que van de la mano con actividades de explotación de recursos, respetando estándares ambientales mínimos, por supuesto, máximos, ¿no? Es decir, una cosa y otra no se oponen, y generando empleo, combatiendo la informalidad, pero digamos, como objetivos prioritarios están reforma de salud, reforma de educación, cierre de brechas sociales y brechas de infraestructura, todo esto en un marco de Estado de Derecho, democracia y paz, que tiene que ver con seguridad, por supuesto, que esa es la primera preocupación de todos los peruanos. Pero además el clima es un clima de diálogo y consensos, que me parece que es lo más interesante, porque eso te obliga a sentarte y poner sobre la mesa lo que quieres, por qué lo quieres. Llegar a este texto que es el manifiesto no ha sido fácil. O sea, cada palabra ha sido discutida en las distintas consecuencias que podía tener. Por ejemplo, esta demanda de una salida política a la crisis económica, política y social que vive el Perú. El adelanto de elecciones. No es la única salida, y eso es lo más interesante. Si tú lees el manifiesto dice una salida política, primero, porque no hay otra, no puede ser una salida con más sangre de peruanos, dentro del Estado de Derecho, en democracia y constitucional. Ese es el punto de partida, la salida política en democracia y en el marco constitucional, que puede ser un adelanto de elecciones, porque de los que estamos en la mesa no depende de ninguno. Ninguno de nosotros está en el Ejecutivo como para plantearle al presidente que renuncie, que es un camino, obviamente elecciones generales, ni está en el Congreso como para fomentar que desde el Congreso
se apruebe una norma que adelante las elecciones, pero sí se plantea la necesidad de entender lo que enfrentamos. Enfrentamos una crisis política, una crisis económica, una recesión espantosa, un enfrentamiento entre el Consejo Fiscal y el Ministro de Economía que no se había visto nunca en el Perú de los últimos 15 o 20 años, que ha crecido económicamente de una manera que se ha sostenido a pesar de malos gobiernos y a pesar de crisis políticas, que hoy ya no se da, ¿no? O sea, hoy hay una crisis económica brutal que va a tener consecuencias en el crecimiento, que va a alejar la inversión privada, porque no hay reglas claras, porque no hay institucionalidad, porque no se respeta la ley, y eso aleja la buena inversión. ¿Y quién viene a invertir al Perú? El coimero, el que no respeta los derechos laborales, y eso no queremos. La informalidad, ¿no? Que está creciendo de manera vertiginosa. Y siempre estas reformas o las soluciones que se plantean siempre tiene que pasar por la discusión política. ¿Y por qué digo la discusión política? Porque muchas veces se discuten estas salidas, pero no hay consenso, ni mayoría, ni ganas de salir adelante. Y lo digo directamente del lado del Congreso de la República. La actuación de varios congresistas, tanto en investigaciones fiscales, tanto en investigaciones por corrupción, incluso lo que acabamos de ver con la Junta Nacional de Justicia, un sector que quiere reponer a como dé lugar a Patricia Benavides, una fiscal que en esos momentos es altamente cuestionada, y que quieren incluso intervenir en el sistema de justicia. Entonces, sí. ¿Cómo llegamos a sacar adelante políticos que realmente quieran fajarse por el país? Porque los que están actualmente tienen la sartén por el mango y siguen obrando como si la desaprobación no subiera para ellos. Primero miramos lejos, que eso es una cosa que hay que compartir, y por eso cuando hablas del macroplan yo quiero poner el acento en eso, ¿no? O sea, el manifiesto lo que dice son los mínimos: educación, salud, cierre de brechas de infraestructura, empleo y seguridad ciudadana. Ahí vamos a trabajar. Pero no es mencionarlo, es desarrollar el plan. Y no es desarrollar el plan en un escritorio sin escuchar a nadie. Lo interesante de este esfuerzo es que primero es a nivel nacional. Esto se va a validar en regiones. La idea es hay muchas personas trabajando, digamos, diagnósticos, y también muchas otras instituciones trabajando desarrollo de planes a nivel de agricultura, a nivel de educación, a nivel de salud. Bueno, la idea es generar consensos mínimos en torno a estos temas y aterrizarlo a 100 días, a 6 meses. ¿Cuál es nuestro compromiso con la educación? Para no hacer esto que hemos visto ahora de marchas y contramarchas. La SUNEDU no era perfecta, pero era un avance para garantizar una calidad en la educación en nuestro país. Era un avance. La carrera magisterial no era perfecta, pero era un avance en garantizar no solamente la capacitación, sino también la meritocracia. Entonces, lo que no puedes hacer, el sistema y la relación entre la policía y el Ministerio Público no era perfecto, pero era un avance por deslindar qué hacía la policía y qué hacía el Ministerio Público, ¿no? Y en todas esas cosas que han costado muchos años para el Perú, con el Código Procesal, con implementar SUNEDU, se ha ido retrocediendo. Entonces, claro, ¿hasta dónde vas a desmontar toda la institucionalidad? Con el costo para acceder a la OCDE primero, porque obviamente la OCDE va a medir el nivel de cumplimiento de las sentencias nacionales e internacionales. ¿Hasta dónde vas a seguir retrocediendo en la persecución de crímenes como la trata de personas, que hoy ya no es el cuarto negocio más rentable del mundo, debe ser el tercero o el segundo, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas? Y tenemos redes de trata internacional en el Perú que someten a mujeres y a niños todos los días, ¿no? Y han sido desmantelados por Patricia Benavides en la FISTRAT, que es la Fiscalía de Trata, que tiene 8 años y que había adquirido expertise, conocimiento, incluso físicamente las instalaciones a donde van los niños que se logran rescatar de La Pampa o de Rinconada. Tú notas el espacio amigable donde antes era entrevistado un niño con la cámara GC, y notas el espacio ahora y dices, ¿qué pasó acá?, ¿no? Entonces hay un desmantelamiento institucional que tiene que ver con la persecución de bandas vinculadas al poder. Ya se hizo sobreseguimiento a un caso que tenía al 90% de las personas implicadas en temas de trata de personas en el Perú, a las que se les había incautado 20 inmuebles días antes de que se desmantelara la Fiscalía de Trata. O sea, no es solamente la Junta Nacional de Justicia, que es lo que vemos todos los días, ¿no? Es Cabitos, es el Abajato, es temas de trata, de crimen organizado, por el que el Congreso, la Presidente, el Ministerio Público, Patricia Benavides en primera persona, pero en general el sistema de justicia tiene que responder, ¿no? Porque eso nos quita credibilidad, nos quita certeza
Y eso obviamente impacta la vida de la gente. La economía, sí, pero la economía impacta la vida. Pagar el colegio de tus hijos a fin de año para que den examen, matricularlos el próximo año, pagar una medicina, las colas en salud, el acceso a medicinas. Entonces, todo eso genera una incertidumbre. Y yo creo que, lo decíamos antes, la gente está harta, estamos hartos, ¿no? La recesión del Parlamento ha sido como, ya no van a seguir haciendo barbaridades un par de meses. Al menos. Ya, se vayan a descansar. O sea, ¿es eso o que te saquen una cosa y otra cosa y se carguen la colaboración eficaz y con eso la posibilidad de investigar delitos que no se pueden investigar de otra forma, sino entre traidores que se traicionan mutuamente porque en las mafias no hay códigos, ¿no? Y eso es lo penoso de este fin de año, ¿no? Que nos deja esa sensación de a dónde vamos. Y Coalición lo que ha hecho con este manifiesto es, oye, nos hemos podido poner de acuerdo, gente tan distinta como Hernando Ceballos y Carlos Noescos, en que este es el sueño del Perú, ¿no? Gente tan distinta como Mirta Vázquez y yo. Nos hemos podido sentar y decir, sí, medio ambiente, claro que sí, pero actividad extractiva también, ¿ah? Claro. Porque yo creo en la actividad extractiva, claro. O sea, yo creo en el extractivismo, pero el de verdad, el bueno, el que respeta estándares, el que respeta medio ambiente, el que respeta derechos laborales, el que respeta a pueblos indígenas. Y yo creo que puede confluir uno y otro, ¿no? Así que para mí ese documento que es tan sencillo recoge la preocupación por 33 millones de peruanos primero, no los que me gustan, no mis amigos, no los que piensan como yo, los 33 millones de peruanos. Todos. Y además hay una frase que es muy buena, no somos compatriotas solidarios, no enemigos. Y eso es lindo, porque no tenemos que pensar igual, pero tenemos que respetarnos. Exacto, respetarnos, que tanto nos falta. Y hay otro tema también, Marisol, porque sin duda la conferencia de hoy es importante porque traza al menos un norte por donde ir. Pero hay otro tema importante que también deberíamos mirar, y es el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Alberto Fujimori. Por un lado están las víctimas, por un lado está el señor, el expresidente, y se pone en la mesa que no se han cumplido debidamente los estándares, ni los mandatos, ni las sentencias. Y este no ha sido un pronunciamiento, ha sido una resolución que le da al Estado peruano hasta el 4 de marzo, si no me equivoco, para que haga un informe de por qué no se acata. ¿Cuál es tu impresión de todo esto? Mira, vamos a empezar por lo que para mí es más importante, la misericordia. Para mí eso es lo más importante. Y eso viene de corazón. Nosotros tenemos que pensar en las víctimas y en la familia de las víctimas y en este manoseo permanente a todos los casos. También tenemos que pensar en Fujimori. Y no lo veamos desde el lente del juicio político, que es un juicio de la historia. Veámoslo desde la misericordia. Este manejo político que se hace del tema, usar a una persona de más de 80 años que tiene cáncer, probablemente las condiciones penitenciarias no den para un indulto, pero que está enfermo, que tiene cáncer, y que entraba y salía del penal en la clínica, entraba y salía del penal, y que ahora entra y sale por este manejo político que pretende, por un lado, convertirlo como héroe, que no es, pues tiene sentencias, eso no va a cambiar nunca. Y por otro lado, el propio país, ¿no? Que es jaloneado en este fujimorismo y antifujimorismo maniqueo que ha gobernado la política peruana en los últimos 20 años, y que sienta presidentes, pero no les da gobernabilidad, que es un problema para el país. Entonces, primero tienes un tema de misericordia, con las víctimas, con Fujimori, y con los 100.000 presos, que son jaloneados para acá y para acá, en función de presos emblemáticos, Fujimori, Antauro, y no de una preocupación sincera por el sistema penitenciario, que es un desastre, que está declarado en emergencia desde el 2016. Nosotros, cuando yo era ministra de Justicia, lo declaramos en emergencia. Hasta ahora está declarado en emergencia. El Tribunal Constitucional ha dicho, en una sentencia relativamente reciente, hace un par de años, que existe un estado de cosas inconstitucional. De hecho, lo impulsó María Elena Ledesma, que también es parte de la coalición. Hay un estado de cosas inconstitucional, intolerable en el orden constitucional. Y obviamente no puedes manejar cárceles que tienen capacidad para 35.000, 40.000 personas con 100.000 presos. Es imposible. Y cuando tú tienes más o menos 130 personas de arriba de 80 años, hay como 5.000 de 60 para arriba, de 70 para arriba hay poco menos, 1.500. Y cuando tienes una población penal tan mayor, tiene enfermedades. Entonces te voy a contar una foto.
Penal del Lurigancho, 21 pabellones, 500 personas por pabellón. 2 custodios del INPE por pabellón. 2. Y sale un preso 3 veces a la semana, más o menos hay entre 6 y 8 presos privados de libertad que salen semanalmente porque tienen diálisis. 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Cada vez que sale un preso del penal al hospital, tiene que ir un chofer y 2 seguridades. O sea, mira la inseguridad para el penal, para los propios INPEs. Claro. Y para todos nosotros. ¿Qué sentido tiene un hombre que no controle esfínteres, un hombre que a veces ya tiene demencia senil? ¿Qué sentido tiene que siga en la cárcel? Y existe una sentencia de la propia Corte, la opinión consultiva, no es una sentencia, la Corte da opiniones consultivas y sentencias. La opinión consultiva 29 salió el año pasado, que es una opinión consultiva sobre tratamiento diferenciado en cárceles para personas de tercera edad, mujeres, colectivos vulnerables. Y esa propia opinión consultiva dice, en situaciones en las cuales la persona no puede volver a cometer el delito, para garantizar que no haya impunidad, que cumpla su condena, mándalo a su casa, con grillete, a una prisión domiciliaria, no le cuesta al Estado, no pone en riesgo el sistema penitenciario y está con su familia. Eso es misericordia, eso es humanidad y eso es sensatez. ¿Y por qué no se toma esa decisión Porque desde no la les Corte? da la gana, Mayra, esa ley la han podido hacer con opinión consultiva. Incluso hay un manual de tratamiento penitenciario dado por el propio INPE, pero claro, necesitas una ley para que los jueces la puedan aplicar. A estos 118, obviamente, en temas de terrorismo y en temas de violencia sexual, salvo que la persona ya no se pueda mover o tenga demencia senil y no sea de verdad un peligro, lo podría sacarse. No. Pero obviamente tú puedes discernir en qué casos todavía la persona podría hacer daño en función del delito que cometió. Y esto sería justo con los familiares de las víctimas, en el caso específico de Fujimori, con la propia situación de Fujimori y sobre todo con los otros 100.000 privados de libertad, porque no sería una ley con nombre propia, sería una ley para todos. Y esa ley debería trabajarse desde el Congreso. Por supuesto, además con sentencias de la propia Corte Interamericana, opiniones consultivas de la propia Corte, pero eso es lo humano, ¿no? La misericordia, que para mí es lo fundamental. Yo trabajo cárceles desde el año 2011. O sea, como congresista primero, como ministra después y como agente pastoral desde el 2017 hasta ahora. Y voy 1 o 2 veces a la semana a cárceles, a los 7 penales de Lima. Y cuando estoy fuera de Lima, a algún otro penal con la Comisión Episcopal de Acción Social. Y veo la situación de la cárcel, concreta, 14 personas en una habitación de 4. Olvídense del tema humano, porque todo el mundo me dirá, bueno, Marisol, se lo merecen. Seguramente se lo merecen, pero los delincuentes en todo caso son ellos, no nosotros. Y esa gente va a salir en libertad, nos guste o no. Y cuando salga en libertad, si no hemos hecho una verdadera resocialización, los niveles de inseguridad se multiplican. Y además, cuando hay metido perro, pericote y gato, tú no sabes en realidad de quiénes te tienes que cuidar. Entonces las redes de trata están felices en penales sobrehacinados, pues, porque son los que se portan mejor y están operando sus redes desde dentro del penal, con lo cual ni siquiera los vas a implicar en lo que sea que estén haciendo afuera. Entonces es bien delicado el tema. Por otro lado, fuera ya del tema humano, hay un tema jurídico. Fujimori tiene el caso del indulto, que es el que estamos viendo y sobre el cual la Corte se ha pronunciado como un desacato, diciendo que ha habido desacato a la sentencia de seguimiento, pero además tiene gracias presidenciales que habría que estudiar una por una para ver si los plazos se cumplieron o no se cumplieron, y tiene el caso Pativilca, que está fuera de la esfera del presidente. De hecho, el 18 empezó el juicio oral y el fiscal ha pedido variación de medida de restricción, comparecencia restringida, que era lo que tenía, por prisión domiciliaria. Felizmente que ha pedido prisión domiciliaria y yo creo que esa podría ser una salida hasta la sentencia y esperemos que la Corte, que el Congreso se pronuncie. Pero ya lo último es el desacato. La Corte ha dicho, el Perú ha desacatado la orden y le ha dicho al Perú, competencia de la competencia. ¿Qué significa eso? El único capaz de fijar su propia competencia es el tribunal, no es el TC. O sea, la propia Corte es la que fija su competencia, no la fija el tribunal en el Perú. Y eso es un principio elemental de derecho internacional de los derechos humanos. Nos gusta o no nos gusta. O sea, eso no es negociable. Ya, pero a mí qué me importa, yo me quiero ir de la Corte, nunca debimos entrar. ¿Y cuál es la imagen que le damos a la OCDE? ¿Cómo creen las personas que se mide el riesgo país para las centrales de riesgo, para que vengan inversionistas, para que seamos un país con credibilidad o sin credibilidad, en un estado fallido, en un estado híbrido? Eso, el respeto a las sentencias. ¿Quiénes no respetan sentencias?
Haití, Trinidad y Tobago, Venezuela, Nicaragua. A ese nivel nos ha puesto estos 3 miembros del tribunal, en el que además uno de los miembros ya había adelantado opinión con un amicus curiae en el caso del indulto. Entonces yo de verdad siento mucha pena del quiebre institucional que se da por ceguera política, ¿no? Cuando argumentos jurídicos existen para hacer las cosas, pero hacerlas bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el 4 de marzo, porque de todas maneras el Estado peruano va a tener que defenderse y va a tener que presentar los alegatos. Pero como tú bien lo has señalado, Marisol, son sentencias internacionales. La imagen internacional ya se dañó, ¿eh? No importa que la presidenta diga que es el año de la democracia y la paz. Eso no importa. No funciona así. Tienes el año de la paz y de la democracia y tienes 49 muertos en el que no fuiste capaz de hacer una comisión ad hoc para que investigue qué sucedió. Tienes un desacato a un mandato de un tribunal internacional en materia de derechos humanos. Esos son hechos que no se leen con lentes fujimoristas o antifujimoristas. Se leen con lentes internacionales en un país que está en recesión, en el que el ministro de Economía se ha peleado con el Consejo Fiscal porque le han dicho no seas irresponsable. No del maquillaje de las cifras. No me maquilles las cifras. No, has adelantado, has hecho un crédito suplementario antes de la aprobación del presupuesto. ¿Cómo haces un crédito suplementario para algo que todavía no se aprueba? ¿Cómo lo haces por decreto de urgencia cuando se hace por ley? ¿Cómo adelantas utilidades por 1.000 millones del Banco de la Nación cuando todavía no cierras el ejercicio fiscal? O sea, son cosas elementales que afectan la macroeconomía en el Perú y que el Consejo Fiscal le dice al ministro, oye, ¿qué está pasando? Y el ministro les contesta, tú estás cejado políticamente. Perdón, el Consejo Fiscal, que es lo más técnico que hay en el Perú y que le ha dado a la economía, junto con el BCR, por supuesto, y con Julio Velarde, sostenibilidad. Lo más pulcro, ¿no? Pero ya, pues ya la inestabilidad también terminó con la fortaleza de nuestra economía, pues, y eso es la comida, eso es la comida. Ya no es solamente que me arruinas la institucionalidad, que me quiebras las inversiones, que me espantas a inversión sana. Ya te estás metiendo con el ciudadano. Con mi comida a fin de mes. Con el ciudadano directamente. Claro, con el taxista que nos va a escuchar o que nos está escuchando, con el que mañana lee el periódico y dice, sí, pues no me alcanza la plata. No me alcanza, no me alcanza. Y no me van a pagar más tampoco. Y no me van a pagar más y si piteo me quedo sin chamba. Y mi hijito se quiere ir. O sea, la fuga de talentos. 1 millón de personas se han ido del país. 1 millón. 3 millones se fueron desde el 85. Acuérdate del quiebre del 85 claro. Con García primero. O sea, todo el escándalo 85-90. 3 millones. Y los últimos 2 años, 1 millón de personas. La mayoría jóvenes. ¿Cómo recuperamos esa juventud? Hay otro caso también, además de la Corte Interamericana y Alberto Fujimori, es el caso Madre Mía. El Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra 9 militares y hay una detención que ocurrió de Amílcar Gómez que tendría implicancias para Ollanta Humala. ¿Cómo ve el caso? Yo no conozco los detalles del caso más allá de lo que es público, pero claramente el compromiso del expresidente Ollanta Humala en el caso Madre Mía y en todas las investigaciones que se hacen a la señora Nadine Heredia por el pitufeo y el presunto lavado de activos, son casos que el país necesita entender y conocer, ¿no? Yo ya te digo, no me atrevo a hablar del detalle porque no conozco más allá de lo... En el caso de Fujimori lo conozco bien porque fui ministra de Justicia en ese momento y conozco bien los casos. Pero en el caso de Ollanta Humala el detalle no lo conozco. Sí me parece sano y bueno para el Perú que las cosas ya se comiencen a resolver, ¿no? Yo creo que el caso Madre Mía, el caso Lavajato, son casos que tienen una cantidad de tiempo y están generando una sensación de impunidad que no es buena para el país. Así que hacemos bien en comenzar a... Más allá que me da pena, por supuesto, a mí no me gusta que nadie vaya a la cárcel no es un sitio que yo le deseo a nadie, pero yo creo en la justicia, ¿no? Sí. También en la misericordia, pero la justicia es necesaria, si no el Estado de Derecho no funciona. Finalmente, ¿qué cree que pueda pasar en el 2024? La política peruana es tan volátil. Puede pasar cualquier cosa. Y tan voluble y seguimos en recesión y esta situación parece que no tuviera ya una fricción, pero la vamos a llegar a ver, no sabemos en cuánto tiempo. Y los más perjudicados son los que menos tienen. Sí, claro. O sea, tenemos 30% de pobres, 10% de pobreza extrema, 2 millones de personas se alimentan en comedores populares, que es una muestra de la solidaridad peruana de la que te hablaba, pero no debía ser así. O sea, tienes
4 o 5 de cada 10 niños que tienen anemia y desnutrición, esos niños no van a saber leer. Y entonces vamos con las clases para que aprendan a comer. Y entonces, claro, el otro día estaba en la selva, en el mundo ayánica, estaba con Ángel Pedro Valerio, que es un líder ayánica de la central ayánica del Río Beni. Habíamos entrado a una comunidad a ver los temas de rescate, de personas que todavía están secuestradas por Sendero Luminoso después de 30 años. Y yo lo escuchaba hablar y él decía, ya sé, sí, vengan si quieren enseñarles a las señoras a detectar la anemia de sus hijos. ¿Pero ustedes creen que una mamá no sabe cuando su hijo tiene anemia? ¿Ustedes creen que una mamá no se da cuenta cuando un niño tiene desnutrición? ¿Y qué hace si no tiene que darle de comer? ¿Sabes cómo se me partió el alma? Porque claro, yo trabajo en Inversión por la Infancia con el padre Gastón Garatea y hacemos clases y les explicamos, pero claro, al final lo que te decía es, vienen todas las semanas, todos los meses a explicarme esto y no tengo que darle de comer, no hay agua potable. Estaban ahí además los comedores que había hecho en su momento la ministra Paola Bustamante, que me da mucho gusto porque la conozco y ver su trabajo tan lejos es lindo, ¿no? Pero claro, los niños se quedaron a comer la comida que nosotros dejábamos. Esto no está bien. O sea, eso... Y nosotros estamos discutiendo tonterías. Cuando los pobres entre los pobres necesitan que resolvamos sus problemas. Entonces, y eso es lo lindo de Coalición, ¿no? Eso es lo lindo de este espacio, ¿no? Que el debate no se hace sobre lo que cada quien quiere para sí mismo, sino sobre lo que queremos para el Perú. Que por supuesto importa mucho más y los errores y las miserias y las ambiciones personales, ¿no? Que tú seas capaz de poner delante al Perú, de incluso a lo que tú tienes legítimo derecho a aspirar, y que pienses en qué necesita mi país y qué cosa tengo que hacer yo para que eso que necesita mi país sea posible. Renunciar a mis aspiraciones, ok, renunciemos, ¿no? Y eso es lo lindo de este esfuerzo, ¿no? Que hemos puesto por delante todos, primero lo que queremos, pero por encima de eso lo que queremos para el país. Y eso a mí me da esperanza. ¿Qué cosa quiero para el 2024? Que podamos encontrar una salida política a esta crisis económica, a este manejo de mafias y de crimen organizado, decisiones trascendentes como la desactivación de fiscalías de trata y de crimen organizado, que eso hay que investigarlo. Pues, y si Patricia Benavides tiene responsabilidad, pues que la asuma. Y tiene responsabilidad penal, que la asuma. Y si no la tiene, bueno, pues está bien, no la tienes, qué bien, te felicito. Pero dale tranquilidad al país y dale tranquilidad al Ministerio Público, ¿no? Así que ojalá, eso es lo que quisiera, que pudiéramos leer el próximo año. Esperanza, ilusión, unión. Ojalá que para todos sea un feliz año. Sabemos la situación difícil para muchas familias y la resiliencia es lo que siempre nos ha caracterizado como país. Qué bestia. ¿No? En todas las situaciones y en todos los momentos, en los puntos más álgidos de la historia peruana. Hemos salido, siempre hemos salido. Siempre hemos salido. Muchas gracias, Muchas gracias Marisol. a ti, Mayra. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la entrevista. Regresamos más adelante.